Bienvenidos a mi humilde canal. Desde acá les saluda el Sensei Paraguay. Estoy muy contento, loco. Un lindo día para compartir lo que es un versus, pero uno de los más picantes del año puede ser. Uno de los que son más picantes en el año 2020. Así que así arrancamos. Final de la Liga Ambarete Guaraní, que en paz descanse, versus la gente de OLD School. Tremendo, loco. Los muchachos ya se están preparando, ya están en sala. Me pasaron idea y contraseña. Mejor de 5. Final de la Liga Ambarete Guaraní. Quien logre ganar la mayor de cantidad de salas se corona campeón de esta liga. Así que directamente vamos a lo que va a ser la sala. Vamos a poner ID y contraseña. Esto tiene 5 minutos de delay, así que no se preocupen si es que no se están poniendo en directo ya. Sí, así inicio. Y dale café, no hay problema. Ahí estamos. Tengo ID y contraseña. Cuando terminaste el directo, así va a ser la misma sala, voy a decirle meto de una. Ahí está. Tenemos Liga Ambarete Guaraní. Espectar. Ahí estamos. Y nos unimos. Ya estamos adentro. Tenemos a los muchachos de Que en paz descanse. Y también tenemos a los muchachos de OLD School. Así que los muchachos de Que en paz descanse se encuentran a la izquierda de su pantalla, y los muchachos de Que en paz descanse están a la derecha. Reconozco un poquito el nombre. La gente de Que en paz descanse, está Tano, está Schuster, tenemos también a Tau, tenemos a Lil, tenemos a Nasty, Trevor, Galaham, tenemos a Eminem, a Killer, a Koba, tenemos a Zero, a Julio, tenemos a Líder, a Bennett. Todos los muchachos de Que en paz descanse hasta ahora. Les falta uno que otros jugadores todavía, pero se van a ir acoplando enseguida. Esos son los muchachos de Que en paz descanse. Del otro lado tenemos a los muchachos de OLD School, el otro finalista de la Liga Ambarete Guaraní. Tenemos a Terror, tenemos a Tupac, tenemos a Legend, tenemos a Renz, tenemos a Einster, tenemos a Ozzy. Tenemos también a Dea, tenemos a Chespi, tenemos a Reynald, tenemos a Santi, Lucas, Oscar, Gabo, tenemos a Star, a Nico y a Billu. Estos muchachos tuvieron que pasar muchas instancias para llegar a la final. Pasaron la fase de grupos, se enfrentaron a clanes competitivos, pelearon, tuvieron que idear las mejores estrategias para poder ir avanzando en cada instancia, y ahora están acá en la final. Cualquiera de ellos se puede coronar campeón de la Liga Ambarete Guaraní. Así que, señores, esto va a estar que explota. Mejor de 5 la final. Eso dijo el organizador, y se van a reventar. Así que tenemos salas, salas y salas para ver quién sale campeón de la Liga Ambarete Guaraní. Las 19 horas puntualmente tienen que arrancar esto. Así que todavía falta un poquito, hay tiempo para los muchachos. Están ideando dónde caer, cómo armar, cómo van a poner en marcha sus estrategias. Así que, señores, sin nada que decir, a partir de ellos, ¿verdad? Ellos hablaron por sí solos, demostraron que son clanes muy competitivos, muy fuertes. Y llegaron hasta acá gracias a eso. Yo mientras tanto voy a poner un tema de música, así compartimos unos buenos temas. Ahora vamos un poquito acá. Vamos para acá. Vamos a poner un poco de música. Vamos a ambientizar esto porque va a estar muy bueno. Mejor de 5. Liga Ambarete Guaraní, la gran final. Así que, señores, a darle con todo. No sé cómo se van a acomodar, cómo van a disfrutar. Pero yo traje mi botellita de agua acá. Voy a estar tomando agua, mirando lo que va a ser la sala. Va a estar muy buena esta sala. Así que, señores, prepárense. Las 18:59. Vamos a ver si arranca precisamente a las 19 horas.
Final de la Liga Ambareté Guaraní. Ya están todos los jugadores dentro de la sala. 16 y 16. Tenemos a 2 espectadores. El organizador. A ver. No. Acá. Tenemos a nuestro amigo Rambo de... nuestro amigo Rambo de Moopio, que es uno de los organizadores de la Liga Ambareté Guaraní. Y quien les habla, el Sensei Paraguay, también dentro de la sala para compartir con todos ustedes. Va a estar muy buena la sala, así que aprenderse, loco. Va a estar muy bueno esto. Mejor de 5, señores. En duda, vean. En duda, vean, amigo. A ver, movemos un poquito esto para acá. Nos ponemos un poquito más cómodo. Ahí está. Ya estamos online. Arranca nomás, mi amigo. Ya estamos en directo. Todo espectacular está. A ver. Para cote. Ya estamos dentro de la sala. ¿Qué pasó? ¿Salió alguno? Salió uno de que en paz descanse. ¿Qué pasó acá? Salió uno de que en paz descanse. Y gusto la vea. Go, que en paz descanse, dicen los muchachos. Ya se están acoplando a lo que es la transmisión. 5 minutos de delay tiene esto. Así que no se enojen si tarda un poquito en recibir el saludo de los muchachos. Así que todos los muchachos de que en paz descanse. Falta uno de que en paz descanse. No sé qué pasó con él. A ver. ¿Qué me dicen acá? A ver, ¿qué dicen los muchachos? A ver, Chichi, Clan HS78 dice, Max Villalba, go, que en paz descanse, dice Max Villalba. Y está para cualquiera, la OLED School vino a ganarle a clanes muy competitivos, al igual que en paz descanse. Y por algo uno en la final, ¿verdad? Por algo llegaron a la final, son clanes muy buenos, muy competitivos y se van a reventar, loco, va a estar muy bueno esto, así que... Full HD va a estar este enfrentamiento, así que prepárense, gente. Ya he visto varios nombres conocidos acá. Lo veo a Trevor, a Galahan, a Eminem. Del otro lado le veo a Dead, le veo a Ozzy, le veo a Gabo, que en varias ocasiones me tocó transmitir enfrentamientos de estos señores. Y loco, caliente como carbón de brasero, loco, va a estar esto. Así que esto en cualquier momento arranca. Falta un jugador, así que hay que ver qué está pasando. Revisamos en tu WhatsApp por si hay algún inconveniente también. Tiene que estar todo bien para que los muchachos puedan jugar. Es una final, así que hay que bancar. A ver. Ahí está, enseguida esto va a arrancar. ¿Qué tal se ve la transmisión? Me gustaría saber. Me estoy escuchando yo otra vez, viejo. Está muy bueno esto. Me encanta, señor. Señor. Arranque la sala. Que explote esto. A ver.
A ver qué dice mejor de que en paz descanse y que en paz descanse. Full están los muchachos de que en paz descanse. A ver, a ver, a ver. Hola Rey, dice Te empecé. Papu, ¿cómo estás? Bienvenidos a la sala. Bienvenidos a la gran final. La final de la Liga Ambareté Guaraní, loco. Esto va a estar demasiado bueno. Me encanta, me encanta, me encanta, loco. Ya están los muchachos. A ver, ya entró el que faltaba. Todos llenos esto, todos llenos. Se pone para poder arrancar en cualquier momento. Ya prendieron la mecha de esta bomba, así que esto va a estallar, loco. Que en paz descanse versus OLED School. Va a estar muy, muy bueno. A ver, busco de vuelta mi música. Me tranquiliza un poco esto porque estoy demasiado emocionado. Arrancó, papu. Loco, la Liga Ambareté Guaraní, la gran final. Primera sala, loco, primera sala. Acá les veo a los muchachos ya. Están dentro de la sala. A ver, ojalá se porte nuestro pin para poder disfrutar de calidad, con calidad la sala. Le tenemos a Terror, le tenemos a Tupac, que quito los muchachos, a ver, otro que se mueven, probando, levantando, mira. Bienvenido a la final de la Liga Ambareté Guaraní. A ver, fuerza OLED School, dice Chichi. Fuerza para los muchachos, porque van a necesitar. También fuerza para un teto de que en paz descanse. A ver, le veo a Trevor que es de que en paz descanse, está de blanco. Así que de negro los muchachos de la OLED. La OLED contra que en paz descanse. Va a estar muy bueno. Ya empecé. A ver, Chichi. A ver, aunque jueguen por... A ver. A ver. A ver, jajaja, videos, ya empecé, jajaja. Juan Bebero, hola, dice. Aunque fue por el clan contrario de Fuerza OLED. Vamos, arrancó, ya están en el aire los muchachos. Schuster, Reina todavía en el aire. Lil, zona de Masaki. Un poquito para el otro lado, los muchachos de negro de la OLED School. En zona de pick, Tupac, Terror, Legend, nuestro amigo Red. Ya están en el suelo. Ya están en el suelo los muchachos looteando full. Encuentran una MP40. A ver qué hace Red. Bailecito de Red, cortito para saludar a toda la audiencia. Y ya empieza a lootear nuestro amigo. A ver, vamos del otro lado de vuelta. Tenemos a Nasty, a Trevor, en zona de Bullseyer, en zona de Shipyard. Galahad en zona de Shipyard looteando doble Paz 12 hasta ahora. Va a agarrar la M60. Equipadísimo nuestro amigo RDM. Equipadísimo. La M60 con doble velocidad de disparo. Pega fuertísimo. A distancia, loco, te vuela el casco en 2 tiros. Buena cabro, dice Junior. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión, a la final de la Liga Ambareté Guaraní. Tenemos a Ozzy que recorre el mapa. Todavía no tiene chaleco, recién acaba de caer. Vamos de vuelta a ver a... Tenemos a ver FD. Ya sube allá. Tenemos a Dead recorriendo un poquito, encapuchado. Al nivel del enfrentamiento se encuentra Dead. La gran final de la Liga Ambareté Guaraní. Encapuchado hasta la madre está Dead. Así que ojo con este, ojo con este. Vamos un ratito de vuelta para el otro lado. Eminem en zona de Factory. Max AN10, dice Junior. Max AN10. Vamos a ver si está en la sala. Killer. También se lee como Killer. Así que en zona de Cloud Tower. Recorriendo full el mapa buscando loot. Tenemos a Tau que recorre zona de Cloud Tower. Koba también muy cerca de Cloud Tower recorriendo. A ver. Full está el chat. Están full los muchachos, están en directo. A ver. Disfrutando el directo. Max, jajaja. La apuesta Junior dice, están apostando los muchachos. Están lo de OLED School y lo de que en paz descanse. Apoyando a su equipo y también dicen que vamos a apostar y lo que vamos a ver cómo termina esto.
La OLED la rompe, dice el muchacho. Buena cabro, AND Junior, fuerza, a ver, Elder, Bollo, Mayor. Sin empezar, a ver, jajaja, están los muchachos full ahí en el chat. Churro se ve en el directo de neta, a ver. Vai caca, vai caca. A ver, Reynald, Hack. Acá los muchachos de negro, lo de la OLED. Recorriendo el mapa. A ver. Acá los muchachos de que en paz descanse, también por zona de Clock Tower. Recorriendo, juntándose. Bennett rápidamente corriendo también para Clock Tower. Tu barba lo que... A ver, ¿qué onda con mi barba, será? Tu barba lo que es purete, rey. Está brutal. Ya le conté porque tengo amigos de la zona de Irak que me suelen mandar municiones y entonces de por ahí viene la barba para mantener una buena relación. A ver, Dante Cano, mi amigo querido, saludos desde la Élite 01, la mejor escuadra, loco. Vámonos. Bienvenido a los que se están uniendo. Esto es la final de la Liga Mbarete Guaraní, loco. Va a estar que explota esto. A ver, los muchachos de la OLED School. A ver, se están moviendo y todos con la misma dirección. A ver, vemos un poquito más arriba. Los muchachos de la OLED School se mueven. Hay junte de la OLED School ya. Se están juntando los muchachos. Hay junte de la OLED School. Están en pick los muchachos de la OLED School. Y los muchachos de que en paz descanse apuntan a zona de Factory. Y también están pasando ya para la zona de Pochinong. Así que ojo con eso. Se mueven los muchachos de que en paz descanse. Duro y parejo el recorrido. Todos juntos. Eminem ya en zona de Pochinong. Recorriendo los muchachos, recorriendo full. Tenemos a Tau que también ya está en zona de Pochinong. Foba también, zona de Pochinong. Vamos a ver qué tal la estrategia de los muchachos de que en paz descanse. Pero también observamos a los muchachos de OLED School. Recorren el mapa, empiezan a cuidar los francos por todos lados. Lado izquierdo, lado derecho, una escuadra acá, otra escuadra allá. Esto es 16 versus 16, mejor de 5, final de la Liga Mbarete Guaraní. Va a estar muy bueno. Quiero ver enfrentándosele a los muchachos. Tano el mejor líder. ¿Tano de qué clan es? A ver, Eminem, Killer, Tau. Mira, empiezan a tomar un poco de altura los muchachos de que en paz descanse. Y ojo con esto, porque están muy cerca los muchachos de la OLED School. Mira dónde están los muchachos de la OLED School. Ojo con esto. Y empiezan a tomar altura los muchachos de que en paz descanse. Y van juntos, van parejos. Muy cerca uno de otro. Vemos a Cero, a Luis, líder, a Bennett. A ver, ¿qué dicen los muchachos? A ver, fuerza, Bollito. Aliento para Bollito. Junior, ja. Loco, yo también estoy emocionado por ver la final, así que... Dante Cano, puntito. Más puntito todavía. A ver quién se lleva el primer punto, quién se queda con la primera sala. Y empiezan a moverse los muchachos de que en paz descanse. Recorren pick. A ver, en desnivel los muchachos de la OLED School. Y acá va a haber contacto visual en cualquier momento. A ver. A ver, Matías Oficial. Jaupe Matías, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, bienvenido a la final. Acá recorriendo los muchachos. Vamos un poquito para el otro lado. Muy cerca acá los muchachos y empieza la balacera.
A ver, alzamos un poquito esto para escuchar los plomazos que se dan. Bajamos un poquito esto. Arrancó el primer enfrentamiento. Julio agazapado por la escala de velocidad. Apretado, dos de los muchachos de la OLED. Pone pared y se cubre. Acá reventando pared Bennett. Los muchachos de la OLED. Cobertura y desnivel. Cobertura y desnivel. A ver, Oscar que cubre un sector. A ver, Gabo que retrocede. Acá los muchachos por desnivel, una escuadra entera. Y acá lo que se están enfrentando. Final hack. Cayó Santi. Cuidado con eso. Ya cayó el primero. A ver. Lo dejan con muy poca vida a Reynald. A ver, Chespi que se mueve por desnivel. Los muchachos de la OLED tumbaron a Reynald. En altura los muchachos de que en paz descanse. Se mueven duro y parejo los muchachos. A ver, expectamos a Coba. Están buscando gente. Tumbaron a media escuadra de la OLED School los muchachos de que en paz descanse hasta ahora. A ver, tenemos a Terror en desnivel. Muy cerca Terror. Muy cerca de la zona caliente. Tenemos a Tupac también muy cerca. Tienen rodeados a los muchachos de que en paz descanse, pero los muchachos de que en paz descansen pegan demasiado fuerte. Y ojo con eso. Y empiezan a acercarse por desnivel. Van por desnivel, tumban a Bennett. Ojo con eso. No tumbaron a Bennett. A ver, está con muy poca vida Bennett. Se está curando. A ver. Daño de parte del líder dentro de la casa los muchachos. A ver, se están acercando. Empiezan a rematar. Tumban a otro, tumban al líder. Le arrancaron la cabeza al líder. Pero los muchachos logran tumbar una escuadra completa de la OLED School. Vamos a ver si recuperan a Julio, si recuperan al líder. Terror se fue de la OLED School también. Los muchachos de que en paz descanse aprietan, locos. Se acercan rápidamente a los muchachos de la OLED School. A ver, por desnivel se están acercando. Por desnivel, algunos ya van para abajo. Agarraron un muchacho de que en paz descanse. Nasty pegando fuerte. Se acercan y van a empezar a rushear. A ver, Trevor por desnivel. Entra Trevor. A ver, tumban a su compañero. Remata a Trevor. Y empiezan a entrar los muchachos de que en paz descanse. Llegan a la casa. Tumban a uno, tumban a otro. Tumbaron a otra escuadra más, creo. Y acá los muchachos de que en paz descanse. Amo y dueño ya casi de ti. Eminem, a ver. Queda uno en esta escuadra. A ver, 0. A ver, se fueron los muchachos. Se fue el último de la OLED School, creo. ¿O no? A ver, Blanco vemos por acá. Blanco por acá. Primera sala para que en paz descanse. Muy fuerte los muchachos. No nos dejaron ni siquiera relatar. Se encontraron y empezaron a tumbar gente a lo loco. Salvajemente empezaron a tumbar gente. Primer punto para la gente de que en paz descanse. No aguantó la OLED School la primera sala. Vamos a ver qué tal la segunda. Entraron con todos los muchachos de la OLED. ¿Qué pasó entraron con todos los muchachos de que en paz descanse? ¿Qué pasó con la OLED? No pudieron responder. Se quedaron un poco duros los muchachos de la OLED. Había gente por desnivel. Entraron dentro de la casa a esperar. No tenían mucha visión. Y tuvieron que esperar dentro de la casa. Les llegó que en paz descanse, que son muy rusheadores. Llegaron hasta la casa y se quedaron con todo lo que encontraron. Arrasaron. A ver, muy pocas bajas en contra de que en paz descanse. Tumbaron a toda la OLED. Vamos a poner de vuelta música. A ver. Primera sala para los muchachos de que en paz descanse. Todos de blanco, los muchachos de que en paz descanse.
Mucha velocidad, muy rusheadores, muy parejos los muchachos. Grande Sensei, dice Rodri. Un saludo especial para mi amigo Rodri. Él es parte de mi escuadra. Un abrazo fuerte para vos, papá. A ver, primera sala para los muchachos de que en paz descanse. Vamos a ir en la segunda en cualquier momento. Vamos a ver qué tal responden los muchachos de la OLED School. A ver qué tal le va en la segunda sala. Pero están picantes, están con todas las pilas puestas los muchachos de la Liga que en paz descanse. Están con todas las pilas puestas. A ver, quiero mover un poquito esto. A ver si logro mover. A ver. Ahí está. A ver. OLED School, papá. Hey. No le fue muy bien. Se quedó que en paz descanse con la primera sala. A ver. Se están matando full los muchachos. Se quedó los muchachos de que en paz descanse con la primera sala. Vamos a la segunda sala. Esto es mejor de 5. Mira cómo se revientan, loco. Este Tau pega fuertísimo. A ver qué dicen muchachos. A ver, OLED es junto, no es separado. OLED School, claro. Muchachos, la OLED School. Oh, puede ser Old School, ¿verdad? Ya ustedes van a saber eso. Desde acá, OLED School. A ver, ya están los muchachos. Bulla para los muchachos de que en paz descanse la primera sala. Excelente jugado por los muchachos. Muy encaradores los muchachos de que en paz descanse. Muy encaradores los muchachos de que en paz descanse. Esto va a seguir. Así que señores, a prepararse. Nos quedamos en la misma sala. Ojalá no salga nadie. Salieron algunos. En la misma sala se sigue jugando. A ver. En la misma sala, papu, se sigue jugando los enfrentamientos. Full, loco. Aguante OLED, aguante que en paz descanse. Así están los muchachos en el chat. Pero full alentando a su equipo. Estoy tomando agüita, loco. Hay que hidratarse con este calor. Cinco minutos de delay tiene, papu. Cinco minutos de delay tiene esto, así que no hay por y ese de entrar a bichearle a tu contrario acá y nada. Directo es 5 minutos de delay. 5 minutos de delay, señores. A ver. Final de la Liga Mbarete Guaraní. Primera sala para los muchachos de que en paz descanse. No le fue muy bien a los muchachos de la OLED School, pero también pegaron fuerte. Así que a ver qué tal responden en la siguiente sala. Y les faltó un poco más de estrategia. Se separaron demasiado y llegaron por justo la zona donde no estaba cubierta. Por ahí fue que llegaron los muchachos de que en paz descanse. A ver. ¿Qué dicen acá? No, se va a acabar, está transmitiendo todavía entonces. Dale, avísame cuando esté todo. Así entonces inicio de uno. Sí, papu, ellos ya están todos, papu. Falta uno en la línea de la OLED School. Y los muchachos de que en paz descanse ya están todos. Uno está en la sala, ¿acaso? A ver. Vamos a revisar esto. Y si él está en la sala. Ahí está. Vos tenés que arrancar nomás porque esto va continuado, papu. Esto va continuado. Voy a arrancar nomás y el delay hace su trabajo por sí solo. A ver. Play, ponemos esto.
que yo quiero saber. El delay lo que yo quiero saber. Ese sigue transmitiendo, pero vos ya no estamos en la sala ahí jugando, ¿verdad? ¿O cómo es? No, arrancá nomás vos, papu. Yo veo al mismo tiempo lo que vos ves, al mismo tiempo todo, yo estoy viendo eso. A ver, no aguantó, Sí, no aguantaron los muchachos de la OLED. A ver, sacamos fotito. Ya, seguimos en directo, señores. Lindo día, primer punto para los muchachos de que en paz descanse. Full están. Sí. Dios mío, qué linda también me mandó una foto. Dios nos guarde. Segunda sala de la final de la Liga Ambarete Guaraní. Ya estamos viendo lo que es. Primera sala se la quedó que en paz descanse. Vamos a ver cómo sale OLED. Van a ir por la remontada. Vos decís que pueden. Muy fuerte los muchachos de que en paz descanse, ¿verdad? Al decir la verdad no creo que la gente se enoje conmigo, pero muy fuerte. Y estoy seguro que los que estaban ahí enfrentándose a ellos sintieron lo mismo. Así que veo gente en el aire y quiero ver quiénes son. Trevor, de que en paz descanse, en picada en la zona de March Electric. Excelente. A ver, Nasty, Trevor, Galaham. A ver, también ahí los muchachos todos de blanco. De negro los muchachos de OLED School. En la zona de Clock Tower, en la zona de 1000. Algunos en Clock Tower, otros en 1000. De esa escuadra. A ver, vamos para el otro lado. Los muchachos de negro. De la OLED School. El lobo legendario, color negro, se tira. ¿Va a abrir mapa del tesoro posiblemente o no? A ver, no. Nosotros vamos para esa zona y de una van para allá. Traje especial de Alok con un turbante especial de la incubadora. Me encanta esta pinta de Legends. Me encanta, muy bien. TC24 dice. Este tiene las iniciales de Samurai. Red. A ver. Nasty en zona de Pochino. Trevor, muy cerca. Corre para Pochino también. ¿No te gusta mi música? No se escucha ni pingo, A ver. Cambiar un poquito, ¿verdad? No se escucha ni pingo. Bueno, vamos a alejar un poquito más esto. Vamos a bajar un poquito el decibel. Tienen razón. Estamos muy emocionados ya. A ver. Recorriendo. A ver. Vamos a alzar un poquito más el volumen del juego. A ver, Karen Torres. A ver. Ha entrado al chat de bola ese, escucha ahí. Suscríbanse, dice Max Villalba. Claro, gente, suscríbanse y denle ahí el botón de like. Estamos haciendo esto por toda la buena onda que tenemos para compartir con todos. Así que yo también tengo muchas ganas de traerles siempre directo, enfrentamiento. También tengo muchas ganas de compartir con ustedes salas. A ver, dejen su like, perros. Ahí mi amigo Max, bien ahí, papu. Vamos. Estamos en directo. Galaham recorriendo el mapa en zona de Pochino. Está recorriendo esto. Tomo mi agüita. Cheyuru se copa, loco, impresionante. Es por el nerviosismo. Shema haga tú la jugada. A ver. Tenemos a Deat subiendo para zona de pick ya. Los muchachos de la OLED School. Se cura un poquito Ozzy. ¿Qué pasó ahí? ¿Le dispararon a Ozzy o no? No creo. Se está cubriendo. ¿Qué pasó acá? A ver. Hay gente cerca. A ver, los muchachos que son de blanco. Están en zona de pick. Ojo acá. Tempranero enfrentamiento. Todavía no marcó la primera zona. Todavía no. A ver. Marcelo, nuevo suscriptor. Saludos para Marcelo. ¡Vamos!
Creo que teníamos como 110 suscriptores. Vamos a ver cuando termine la transmisión, cuántos tenemos. Suscríbanse, gente, suscríbanse, denle like, denle like, denle like. Entonces yo también estoy re contento. No sé por qué estoy contento, pero igual me pongo contento. No gano mierda con eso, pero igual estoy contento. Así que, a ver, nuevo suscriptor de Marcelo Fleita. A ver, gracias, papu. A ver, contraseña. Ay, que se van a ir a la sala. A ver, Lil, zona de pic, los muchachos. Quisieron hacer eso los muchachos de la OLED. Y mirá lo que estamos viendo. No, los muchachos de la OLED. De una. A ver, están bajando para Pochi, ¿no? Los de que en paz descanse. Ojo, no, muy cerca los muchachos de la OLED. A ver, mira. No, bajaron los muchachos de que en paz descanse. Lograron bajar. Casi se agarraron en la zona de pic. Y mira cómo van los muchachos de la OLED School. Mira, están agazapados, algunos recorriendo también. A ver, la otra escuadra de la OLED quiero ver. En pic los muchachos. Por lo que veo, la gente de que en paz descanse logró encontrar un visor de zona. Y saben dónde va a cerrar la próxima zona y van para allá. Sin embargo, a los de la OLED les toca recorrer un poquito más. Saca la música, dice Gonzalo Arias. No le gusta la música, es que estaba sonando una mierda. Acepto eso. A ver. A ver. Vamos para acá. Vamos para allá. A ver, play. A ver. Vamos un poquito. Estoy buscando otro tema, así que... A ver. ¿Qué pasa acá? Voy a poner este tema. Este me gusta a mí. ¿Qué pasó acá? A ver, Koba cayó. Killer está corriendo. A ver, y los muchachos de que en paz descanse están retrocediendo por lo que veo. Están retrocediendo los muchachos de que en paz descanse. Están un poco separados y a la vez están un poco juntos. A ver, ¿qué dicen, muchachos? Saca la música cuando se está por enfrentar. Bueno, papu. A ver. Acá ocuparon Pochi, no agarraron los muchachos de la OLED School. Y retrocedieron a todo dar los muchachos de que en paz descanse. Llegaron hasta la zona de Cloud, pasaron y ahora llegaron hasta la zona de Hangar. Mira dónde están los muchachos de que en paz descanse. Retrocedieron con todo. Quisieron rushear los muchachos de la OLED. No se dejaron los muchachos de que en paz descanse. Decidieron retroceder, tomar mejor posición y volver. Vuelven para pic los muchachos. Aguante los chicos de que en paz descanse, dice Beatriz. Alentando ahí a su equipo full. A ver... Riff, están recorriendo el mapa los muchachos, ahora vuelven para pic. Los muchachos ya en la planta nuclear de Bimasaki, la gente de que en paz descanse. RDM está en Bimasaki ya. Los muchachos de que en paz descanse. Volvieron a pic los muchachos de la OLED School. Quieren remontar los muchachos de la OLED School. Con uno menos, que en paz descanse. Creo que hubo roce ahí y se llevaron a uno los muchachos de la OLED School. A ver. Bajan los muchachos de la OLED School recorriendo el mapa.
Y acá los muchachos de que en paz descanse. En zona de Masaki. La final, papá. Vamos a ver quién se queda con esta sala, digo. Y acá los muchachos de la ole de full. Full. Están bordeando. Están buscando. Encontraron a nadie viviarlo ahí. No puede ser. Vamos un poquito arriba. Vemos a Thanos. Vamos a ir bajando. Full los muchachos recorriendo el mapa. Estrategia. Bordeo, están bordeando. A ver, Karen, mi amor, la hijo de pota. Voy linear a los perros. Ángel Adrián Gómez Núñez. Karen, mi amor, la gran puta. Este tiró ahí un reel y después 2 picanitas y al costado una red. Y saben aparentemente dónde ya están los muchachos de que en paz descanse. Estrategia. Así que muchachos que en paz descanse. ¿Hay contacto visual? No. A ver, este apunta para ese lado y empiezan a disparar. A ver, hay contacto visual. El radar. Loco, no deslató a todos el radar, viejo. A ver, bordeando acá uno de la OLED Full, volviendo, juntándose de vuelta con los muchachos. A ver. Vamos a Pochino, que dicen los muchachos de la OLED Full. Y retroceden, vuelven a empezar la rotación. Esa pendiente va a ser un problema. A ver, los muchachos de que en paz descanse. Por abajo, por arriba. Todos juntos los muchachos de la OLED School. Siguen todos juntos. Van a agarrar Catulistigua. Vuelve a delatar el dron. Fabián Jiménez. Loco. La OLED Full para abajo. A ver, en Bimasaki, los muchachos de que en paz descanse. A ver, y ahora para arriba. Gabo, Oscar, Nico, vamos para arriba. ¿Será? ¿Están usando propulsor? A ver, ¿quién usa propulsor? Oscar. ¡Pum! Vuelan los muchachos. ¡Pum! Se están yendo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Para dónde están yendo? A ver, están rotando los muchachos y van de vuelta para Clock Tower. ¿Cuál es la estrategia? La OLED Full tiene que bordear. Y los muchachos en Bimasaki, los muchachos de que en paz descanse. Por todos lados están girando. Se mueve el líder. Llegaron al Clock Tower los muchachos están yendo para Clock Tower los muchachos de la OLED. Un poco complicado con el tema de la zona. Creyeron los muchachos de que en paz descanse que los muchachos de la OLED iban a rushear. No, decidieron volver a buscar otro ángulo para enfrentarse. De paso mejoran un poco el luz. Chalequito al 4. SBD que pega fuertísimo. Se levanta un poquito la mira, loco. No, mal ahí. Fallaron el arma. A ver, M60 en mano, Santi. A ver qué tal pega Santi. Falló todo Santi. Está nervioso. Se entiende, es la final. En Bimasaki los muchachos. A ver, ¿qué pasa acá? Están diciendo. Tienen zona los muchachos de que en paz descanse, loco. Tienen que seguir bordeando los muchachos de la OLED Full. Full están bordeando. Tremendo el recorrido que están haciendo los muchachos de la OLED Full. Quieren agarrarle por un ángulo que no está cuidado, que no está protegido a los muchachos de que en paz descanse. Y los muchachos de que en paz descanse, atentos en zona de Bimasaki. Otros en la altura. Y los muchachos de la OLED agarraron altura. Pero difícil agarrar zona desde ahí. Que no nos vean. Duro contra Trevor, tumbaron a Trevor, muchísimo daño. Le dieron a Trevor desde el otro lado. Siguen bordeando. Tupac, queda leyenda, ref en esa escuadra. Muy fuerte
le pegan los muchachos de que en paz descanse. De una se llevaron a Trevor. A ver, voy a bajar el volumen de esto. Voy a bajar el volumen de esto y voy a subir esto para que se escuchen los disparos, loco. Enfrentamiento. Trevor agazapado dentro de la casa. A ver por dónde vamos a llegar. Ese es el tema. Por dónde vamos a llegar esos muchachos. Y empiezan a llegar en Bimasaki. Y hay enfrentamiento. Va a haber cruce de plomo acá. Invaden Bimasaki los muchachos de la OLED. Entran. M4 a 1 de velocidad. Todo rojo. Tremendo lo que pegó FB. A ver. Deat se cura. A ver, tumbaron una coba. Que en paz descanse. Y van bajando los muchachos. Un poco alejado Eminem. Están rusheando los muchachos de la OLED School. A ver, Santi. Tremendo loco, enfrentamiento por todos lados. Están rusheando los muchachos de la OLED School. Encontraron el franco desprotegido, un poquito de que en paz descanse. Mira cómo se mueve cero, loco. Tumban a cero. Lo llevó a llevar a segundo. A ver, se llevan a cero. Cayó el líder. Tremendo enfrentamiento. Ya nadie sabe qué pasa. A ver, tumbaron a Santi. ¿Qué pasó con Eminem? Eminem un poco más alejado. A ver, los muchachos que en paz descanse, retroceden un poquito. Los muchachos que en paz descanse, tumbaron a Tano. A ver si alguien lo ayuda. Tremendo el rusheo de los muchachos de la OLED School, pero no sé si están tan fuertes como están los muchachos de paz descanse. Es muy parejo, esto está muy parejo, está para cualquiera. Schuster se encuentra uno, a ver, le libran a Schuster, remata a Schuster y empieza a cerrar la zona. Se encuentra con uno, lo tumban a Schuster. Ojo con esto, Trevor esperando. A ver, no puede con ellos, loco, está solo. Hicieron de todos los muchachos de la OLED School. Rushearon por el lado desprotegido que tenía aquí en paz descanse en Bimasaki. Pero loco, lo que pegan los muchachos de que en paz descanse, viejo. Impresionante. Veo blanco por acá. Muy fuerte que en paz descanse. Muy fuerte los muchachos de que en paz descanse, loco. No pudieron los muchachos de la OLED School, a pesar de que sorprendieron por el lado desprotegido de que en paz descanse, loco. No, qué fuerte, tremenda balacera, rusheo, pero lo que aguantan los muchachos de que en paz descanse, loco, impresionante. Muy buena segunda sala, 2 puntos a favor de los muchachos de que en paz descanse. Se ponen en línea, los muchachos de que en paz descanse, 2 salas seguidas, y esto está para, si en paz descanse logra ganar esta tercera sala que se viene ahora, se corona campeón de la Liga Maraté Guaraní. Así que a ponerse las pilas los muchachos de la OLED School. Porque está demasiado potente esto. Tuvieron zona en contra de los muchachos de la OLED, eso se entiende, pero muy estratégico los muchachos de que en paz descanse. Estaban cuidando todos los francos, estaban cuidando todos los lados. Encontraron un pequeño hueco en Bimasaki para entrar, entraron, rushearon, pero qué potencia, qué capacidad de respuesta de los muchachos de que en paz descanse, loco. Sorprendente, admirable, muy bueno, me gustó. Y se quiere montar la chapa de campeón, los muchachos de que en paz descanse. Misma sala,
esto es mejor de 5. O sea, si esto ahora gana, que en paz descanse, se corona campeón. Pero si empieza a remontar OLED, ojo loco, ojo, hay que ver. Tercera sala, decisivo. Si OLED logra quedarse con esta tercera sala, puede empezar a pelear y puede seguir soñando. Sin embargo, que en paz descanse, con 2 salas seguidas que se ganó, se pone, se empieza a escribir la chapa de campeón, loco. Se empiezan a poner en línea para poder ponerse la chapa de campeón si es que ganan esta tercera sala. Si que en paz descanse logra ganar esta tercera sala, señores, tenemos campeón de la Liga Mbarete Guaraní. Vamos a ver cómo sale a responder la gente de la OLED School. Vamos a ver cómo salen a sorprender, cómo salen a responder los muchachos de la OLED School. Ojo con eso. Muy fuerte la pegada de los muchachos de que en paz descanse. Casi los muchachos de la OLED School estuvieron ahí, tumbaron a varias escuadras de que en paz descanse. Pero la verdad que respondieron bien los muchachos que en paz descanse. Esos que estaban un poco alejados del enfrentamiento llegaron en el momento justo para darle respaldo a sus compañeros. Hicieron daño desde lejos, golpearon, tumbaron a uno, remataron a otro. Así que muy buena hasta ahora la estrategia de la gente que en paz descanse. La verdad que muy admirable los señores. Así que vamos a ver qué tal se pone esta tercera sala, decisiva sala. Vamos a subir un poquito el volumen de la música de vuelta. A ver. Enseguida, señorita, tercera sala se está jugando. 2 salas seguidas ganó que en paz descanse. Y ahora vamos por la tercera sala, que es decisivo. Si gana que en paz descanse, se corona campeón de la Liga Mbarete Guaraní. Y si gana OLED School, seguimos a la cuarta sala. Porque si es que gana una y gana otra, puede empatar y puede dar el batacazo. Todavía esto no termina. Esto no termina. Hasta que se dé hasta que caiga la última kill van a pelear los muchachos. Así que, señores, esto todavía no termina. Está todavía para cualquiera. Está fuerte esto, está fuerte, fuertísimo. Está para cualquiera. Van a pelear hasta la última kill. Y demostraron en esta segunda sala los muchachos de la OLED School. Vamos a pelear hasta la última kill, dijeron. Y entraron con todo. Tercera sala. A ver qué dicen los muchachos. Twitch. Tu música pone un poco más despacio, dice. Sí, papu. Puta la voz que me mando, loco, ahí en tu directo. Sí, puta, estoy viendo el directo y estoy mirando la sala también esperando. Escuchaba a mi amigo Rambo, él está acá, mira, él está mirando la sala y está mirando el directo, pero él está viendo con delay, entonces veo un poco tarde esto y dice la voz que me mando. Y escuchamos por la voz de Rambo. Puta la voz que me mando, loco, ahí en tu directo. Qué puta, estoy viendo el directo y estoy mirando la sala también esperando. Arranca, que quiero ver quién sale campeón, papu. En cualquier momento esto arranca. A ver. Sí, señores, tercera sala decisiva. Esto va a poner a prueba a la OLED de que son capaces. Y vamos a ver si son campeones los muchachos de que en paz descanse. Fíjense, está para cualquiera. Está para cualquiera esto. Porque vine para el rescate como un soldado por combate. Magui Yalba. O Pucaman, vale, compadre. A ver.
Ok, no es bancada, pues. ¿Será Max? Está cuchileando ahí en el chat, boludo. No, eso no se hace, Shira. Tercera sala. Tercera sala, Liga Ambarete Guaraní. Ya estamos viendo ese hermoso avión sobrevolando el mapa de Bermuda. Y vemos gente que se tira en Sentosa. Queremos ver quiénes son. A ver, Benito, Zona Catatúa. Apuntando Zona Catatúa también los muchachos. A ver. Cero, Líder, Julio, Bennett, Oscar. Apuntando en zonas de pick. En Sentosa, Oscar. Nico, ahí los muchachos de negro. De la OLED School. Ahí de negro los muchachos de la OLED School y de blanco los muchachos de que en paz descanse. 2-0 está la sala. Que en paz descanse, 2 puntos a favor. Hasta ahora no pudo ganarle una sala la gente de la OLED School a que en paz descanse. Tercera sala. Decisiva sala. Vamos a ver si pueden remontar los muchachos de la OLED o se coronan campeón los muchachos de la los muchachos de la OLED School, si logran remontar o si logran coronarse campeón los muchachos de que en paz descanse. Así que va a estar potente, muy potente. A ver, recorren el mapa los muchachos de que en paz descanse. A ver, Santi, Lucas, vaya ahí. A ver. Te paso pack entero si querés a cambiar tu número. A ver. A cambio del número de tu ex y de esta. Jaime los perros ahí en el mensaje acá en el chat, boludo. Max Villalba, ya. Jaime.